Por unanimidad, la Asamblea Constituyente aprueba acuerdo de rechazo a la extensión del decreto que califica a Venezuela como una amenaza. Frente Amplio Nacional, rectora de la UCB Cecilia García Arocha, destacó la importancia de ejercer el derecho a elegir en comicios libres. Encuentro este martes instala en el acto de solidaridad con la nación Todos Somos Venezuela. Cerrarán frontera. Colombia despliega medidas de seguridad hasta el domingo por sus elecciones legislativas. Azote acuático, mar de fondo se mantendrá por 72 horas en costas venezolanas. Investigación en marcha. Corte Suprema de Brasil autoriza levantar el secreto bancario al presidente Michel Temer. Cine iberoamericano, Venezuela estará preseleccionada para Premios Platino 2018. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, muy buenas tardes. De inmediato, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. Durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente fue aprobado un acuerdo en rechazo a la extensión del decreto estadounidense que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para ese país. Imagínense ustedes, amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional de los Estados Unidos, Venezuela, a la potencia bélica más salvaje que ha conocido la historia de la humanidad, y donde además considera una amenaza a la política exterior de los Estados Unidos. Es lo único donde yo les doy algún criterio, porque ciertamente nuestro modelo, el modelo bolivariano, amenaza al modelo capitalista, amenaza al monroísmo de expansión territorial, imperial, estadounidense. Es contrario. Y ese es el punto ideológico de la batalla, que es una batalla, como decíamos, es una batalla histórica. Así que la renovación de esta orden ejecutiva lo que busca es profundizar el bloqueo contra nuestra patria, y por lo cual yo voy a pedir el apoyo de esta Asamblea Nacional Constituyente, escudo de la soberanía de Venezuela, para que aprobemos un acuerdo rechazando este ilegítimo e ilícito decreto que en el año 2015 emitió el gobierno de Barack Hussein Obama y que ha sido renovado ya por el gobierno de Donald Trump. El constituyente Adán Chávez calificó la medida como una excusa para invadir a Venezuela. Ellos quieren seguir manteniendo ese decreto, sabemos por qué. Es el intento de tener una justificación más a nivel internacional, justificación a la que hay que ponerle comillas, para intentar invasiones, golpes de Estado, ataques directos contra nuestro pueblo venezolano libre y soberano. No han podido ni podrán. Durante la sesión constituyente se homenajeó al líder independentista puertorriqueño Óscar López. El ministro de Interior de Colombia, Guillermo Rivera, informó que la frontera con Venezuela estará cerrada desde este jueves 8 hasta el próximo domingo 11 de marzo, día en el que se celebran las elecciones legislativas en el vecino país. El ministro indicó que la principal razón de la medida es garantizar la seguridad durante la jornada electoral. La situación con Venezuela nos parece que amerita un cierre de frontera. No queremos que esa situación vaya a convertirse en un obstáculo o en un distractor del debate electoral, y por esa razón se ha dispuesto el cierre de frontera desde el 8 de marzo en la tarde hasta el domingo, una vez se cierre la jornada electoral, es decir, una vez se cierren las urnas. Rivera señaló que los alcaldes y gobernadores colombianos podrán decretar toque de queda a fin de prevenir posibles alteraciones del orden público. Informó que pese al cierre fronterizo se garantizan las rutas de transporte público en todo el territorio.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la 15ª cumbre del ALBA TCP realizada en Caracas, desde donde planteó la necesidad de lograr la unión de América y el Caribe y articular un plan económico conjunto para una nueva etapa de esa alianza regional. Liz Flores nos informa. En la cumbre del ALBA estuvieron presentes los mandatarios de Cuba, Raúl Castro, Nicaragua, Daniel Ortega, Evo Morales de Bolivia y las delegaciones de los 14 países del ALBA. Allí el jefe del Estado venezolano presentó sus propuestas en materia económica. Nosotros hemos propuesto humildemente la experiencia del petro como criptomoneda respaldada con riqueza natural, el petróleo. Lo hemos propuesto para que el petro forme parte de la agenda de trabajo económico comercial del ALBA. Venezuela, al día de hoy, está cumpliendo el protocolo de los 30 días de preventa del petro. Y al pasar estos 30 días, más o menos el 20 de marzo, ya entramos en la venta del petro. Y a esta altura, hoy, tenemos 186.306 ofertas en la intención de compra del petro, certificadas, pues. También se refirió a la decisión de Perú de no invitar a Venezuela a la Cumbre de las Américas. Venezuela es un país de guerreros. No es porque alguien anuncie que a Venezuela se le va a prohibir entrar a una cumbre que nosotros nos vamos a achicopalar. Venezuela no se achicopala. No sé si tiene traducción al inglés. Pudiera tener explicación al inglés. Venezuela no se achicopala. Venezuela va a batallar por su derecho a tener voz, a ser escuchada. Y no hay oligarquía en este planeta ni en este continente que vaya a detener nuestra voz, nos vaya a callar. A Venezuela no la calla nadie. Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, dijo que el pueblo venezolano se prepara para la fiesta electoral del próximo 20 de mayo. Dijo que su gobierno está recibiendo presiones, pero que él no se mueve por presiones, sino por lo que establece la Constitución Nacional. Desde el Palacio de Miraflores, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El diputado ante la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Mercosur, Williams Dávila, sostuvo una reunión con el presidente del Senado de Argentina, Federico Pinedo, en pro de abordar la situación que atraviesa Venezuela. Dávila aseguró que Pinedo ratificó su apoyo a la Asamblea Nacional, así como el interés de que se realice un encuentro de líderes por Venezuela. Asimismo, destacó que se encuentran evaluando la situación de los derechos humanos de los venezolanos. Dávila garantizó que los dirigentes de la coalición opositora seguirán desplegados por distintas naciones en pro de conseguir la unidad para defender la democracia venezolana. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, confirmó el traslado del diputado Gilbert Caro de un centro de reclusión en Estado Carabobo a uno en Lara, asegurando que este planeaba fugarse. Estaba planificando una fuga con 5 privados de libertad en la mínima de Tocuyito. Le encontré un teléfono. Le tengo el barrido al teléfono completico y las conexiones al teléfono. Y eso lo tengo yo en mi poder. Ah, ¿qué hice? ¿Lo voy a dejar ahí? No. Lo saqué y lo trasladé para el Fénix de Lara. Sobre las elecciones del 20 de mayo sostuvo que la oposición no tiene derecho a participar políticamente, pues a su juicio representaría una ofensa para Venezuela. El presidente de la Fundación Alianza del Lápiz, Antonio Ecarría, aseguró que la educación venezolana se aproxima al colapso debido al éxodo masivo de docentes. El abogado señaló que al tiempo que la crisis socioeconómica se agudiza, se espera que el nivel de migración venezolana supere los 3 millones antes del primer semestre de 2018. En Venezuela la gente no se está yendo ni siquiera por un problema político, se está yendo por razones económicas y sociales gravísimas. Y se equivocan quienes piensan que se están yendo nada más unos electores de la oposición. No, se están yendo electores de todas partes, de todas las clases sociales. El 30% de los maestros activos y jubilados de Venezuela hoy se han ido del país. Esto pone al sistema educativo en una situación prácticamente de colapso. No hay profesores en las universidades, no hay profesores para las escuelas y los irresponsables del Ministerio de Educación han venido sustituyendo maestros con muchachos recién graduados de una cosa que llaman la chamba juvenil. Respecto al tema económico, urgió a desmontar el sistema cambiario que a su juicio actúa como un falso muro de contención que ignora que la mayoría de las operaciones financieras del país se hacen en función del dólar.
Aquí todas cosas se está dolarizando salvo el salario de los venezolanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una primera medida urgente que estamos proponiendo nosotros es la dolarización de la economía venezolana, tomar al dólar como moneda. Y eso tendría beneficios de manera directa importantes. Y el gran reto que tiene el señor Falcón hoy es convencernos a los venezolanos de que se trata de una candidatura que vale la pena. Y que todos, si vamos todos y la decisión es en bloque y vamos todos a votar, no hay quien detenga a esa mayoría contundente expresándose como se logró en el año 2015. Ecarri insistió en que como primera medida económica para atajar la crisis es necesario paralizar la emisión de dinero inorgánico y de la demagogia que a su juicio tiene el Ejecutivo con el Bolívar. En Brasil, el magistrado de la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso, autorizó el levantamiento del secreto bancario del presidente Michel Temer como parte de una investigación en su contra por presunto fraude en el sector portuario. Las autoridades investigan si un decreto sancionado por el mandatario que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al Partido Movimiento Democrático Brasileño que lidera Temer. Ante la situación, el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marum, informó que el presidente brasileño recibió indignado la medida, por lo que ha decidido divulgar públicamente todos sus extractos bancarios. Esta es la primera vez que la justicia brasileña determina la divulgación del secreto de un presidente en ejercicio. En Italia, el reparto final de los escaños confirmó que ningún partido ni coalición obtuvo la mayoría en las elecciones generales celebradas este domingo, por lo que serán necesarias las alianzas para la formación de gobierno. Según resultados preliminares, la coalición de derecha formada por Liga Norte, Forza Italia y Hermanos de Italia consiguió 260 diputados y 135 senadores, por lo que se quedaría a 56 escaños de la mayoría, que es de 315. El partido más votado fue el Movimiento 5 Estrellas, que consiguió 221 diputados y 112 senadores. Pese a la situación, este partido y la Liga Norte ya han manifestado su derecho a gobernar. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Perdería la libertad. Tribunal de Brasil decidirá posible detención de expresidente Lula da Silva. Los detalles en breve, no se aparten, ya volvemos con más. La paciente Ana Vargas necesita con carácter de urgencia diclofenac de 50 miligramos y losartán potásico de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-927-7553. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática anunciará un candidato presidencial si se establecen condiciones justas para las venideras elecciones. Para el diputado Simón Calzadilla, el Consejo Nacional Electoral no ha anunciado la cantidad y ubicación de puntos del registro electoral permanente ni la observación internacional, por lo que la MUT no participará en los comicios del 20 de mayo. Y sobre todo el pueblo opositor que desea un cambio político quiere apoyar un candidato de unidad nacional que sea garantía de un gobierno de reconciliación y unidad. Construir esa candidatura necesita un proceso electoral absolutamente confiable y transparente. Que podamos, posterior al proceso electoral, ponernos de acuerdo todos los factores políticos del país para iniciar la construcción de una nueva Venezuela. Calzadilla aseguró que la coalición opositora está pasando por un proceso de reestructuración, por lo que en los próximos días anunciarán cambios en la coordinación de la alianza opositora. Hasta el 10 de marzo se extendieron las inscripciones del registro electoral válido para las elecciones del próximo 20 de mayo, cuando serán escogidos el presidente de la República y los miembros de los consejos legislativos, estadales e integrantes de los consejos municipales. La extensión fue aprobada en el acuerdo de las garantías electorales suscrito la semana pasada entre el gobierno y los sectores de oposición que acudirán a los comicios. En ese sentido, el CNE informó que del 11 al 16 de marzo se publicará el padrón de votantes y hasta el 18 se recibirán impugnaciones o reclamos sobre la data.
El registro será auditado el 19 de marzo y su publicación definitiva será el lunes 26. Una jornada como esta ya se había realizado entre el 10 y el 20 de febrero y en aquel momento se contabilizaron 20.482.113 electores. Respecto a los candidatos, la rectora Socorro Hernández confirmó que el cierre de postulaciones culminó con la inscripción de 5 candidaturas presididas por el presidente Nicolás Maduro, el exgobernador Henry Falcón, el ingeniero Reinaldo Quijada, Luis Alejandro Ratti y Javier Bertucci. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los barcos que se encargan de traer alimentos hacia Venezuela son bloqueados por el gobierno de Estados Unidos para asediar al pueblo venezolano. Nosotros no le pedimos a nadie que nos regale nada. Por eso ellos andan con su estupidez en el mundo del canal humanitario. No caigamos en ese chantaje de la derecha mediática. Nosotros exigimos que nos permitan comprar toda nuestra medicina y nuestros alimentos como los compra cualquier país del mundo. Cabello rindió las declaraciones desde el estado de Apuro en un homenaje por el 5º aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez, por lo que instó al pueblo a continuar con su legado. Resaltó que este 2018 será un año de victorias para la revolución bolivariana. La inseguridad en la autopista Caracas-La Guaira dispara las alarmas. Así lo denunciaron quienes utilizan esta importante arteria vial. Señalan que muchos son los casos en los que los trabajadores, turistas, usuarios de transporte público y choferes son sometidos a este flagelo. Nuestro compañero Oliver Rodríguez realizó un recorrido por esta autopista y nos presenta el siguiente reporte. En este transitar, Noticiero Venevisión tanteó el caso de los transportistas, quienes expresan estar cansados de la situación y amenazan con ir a hora cero si las autoridades no se pronuncian para combatir los permanentes robos a pasajeros y choferes. A hora cero, por tanto la inseguridad y por tanto al costo de todo, porque le quitan el dinero, el teléfono, todo y después se van como si nada. Y no hay seguridad de nada, porque tú puedes ver 20.000 policías ahí, pero esos no están pendientes de revisar los carros. Ese es el pan nuestro cada día, atracan un busito, ¿no? Cuando uno va bajando, atracan a uno. Muchas personas que además utilizan esta vía para trasladarse en sus vehículos particulares al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tampoco se salvan de la delincuencia. Cuentan que algunos antisociales persiguen a sus víctimas hasta la autopista para cometer la fechoría. De que siempre se ha escuchado que siempre atracan a las personas aquí y se van corriendo los muchachos. Sí. ¿Pero que se han llevado qué, maletas? No, maletas no, lo que le roban es alguna cartera o algo así por el estilo. Celular, eso es lo más que roban más acá. Realmente en las autopistas, en la parte lejana del aeropuerto, ya que aquí hay amplia seguridad, pues. Más que todo, el sistema es con los motorizados, pues. Motorizados que interceptan vehículos y aplican sus fechorías. Otros aseguran que ningún tipo de delito se comete en la arteria vial que conduce al litoral varguense. La seguridad aquí en Vargas se ha mantenido y uno de los estados más seguros de que tenemos aquí. De día o de noche la delincuencia actúa, así lo expresaron quienes utilizan esta importante autopista de Venezuela que comunica a la ciudad capital con el principal puerto y aeropuerto del país. Exigen a las autoridades que refuercen los planes de seguridad implementados para garantizar la integridad de todos los ciudadanos. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ávalo, aseguró que su gestión trabaja para garantizar el acceso a la cultura y el deporte y la recreación de todos los niños y jóvenes sucrenses. Le estamos dando vida, cultura, deporte con estos jóvenes de La Dolorita que están aquí, acompañando a toda la comunidad en todas estas actividades que trajimos para los habitantes del gran municipio de Sucre. Los niños disfrutando de los colchones inflables. Habitantes del sector asistieron a una jornada de actividades recreativas en la Plaza Miranda del municipio, donde además contaron con un grupo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral encargados de realizar el respectivo registro electoral. Desde Protección Civil informan que algunos establecimientos ubicados en la costa varguense se han visto afectados por el fuerte oleaje del fenómeno meteorológico Zuel. Diana Martínez, desde la base aérea La Carlota, brinda más detalles. Adelante, Diana, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Efectivamente, en este momento, el general de brigada Randy Rodríguez, director de Protección Civil, brinda información sobre cómo ha afectado el fenómeno meteorológico Zuel a las costas centrales venezolanas. Vamos a escuchar sus declaraciones.
pregunta, sí, efectivamente hay un fenómeno en las costas venezolanas, en el cual se han tomado todas las medidas con los órganos de seguridad del Estado, lo que es el Instituto Nacional de Espacio Aéreo y Acuático ha dado una prohibición y bueno, como lo ha dicho, como lo ha referido el INAMEC, en las próximas 96 horas habrá un efecto de una marea alta que se deben tomar las previsiones, todas las embarcaciones y todos los que están haciendo vida en las costas venezolanas. Para este momento, ¿se reporta alguna afectación física pues, a las infraestructuras dentro de La Guaira? No, bueno, hasta este momento la información que tenemos por Protección Civil son la afectación de algunos kioscos que en alguna de las playas pues ha hecho el efecto de este mar de leva. Sin embargo, no se tiene conocimiento de algún otro tipo de afectación. Son algunos kioscos que están hasta a la orilla de la playa. El INEA, donde establece la prohibición de salida de embarcaciones con menos de 5 TB, que es la normativa que ellos también tienen. Bien, en parte de las declaraciones del general de brigada Randy Rodríguez, director de Protección Civil, quien recuerda que se debe tomar las previsiones en las costas centrales del país a propósito de este fenómeno meteorológico que se presenta desde el día de ayer. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Gracias, Diana. Hacemos una breve pausa. A regreso, más información. Quédense con nosotros. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Mervin Maldonado, constituyente, presidente de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Gracias al canal. Y bueno, saludos a toda Venezuela. Estamos siguiendo la sesión que estaba en desarrollo. Se daba un compromiso unánime en rechazo a la extensión de las sanciones por parte de Estados Unidos que consideran a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto Venezuela tendría capacidad de aguantar más sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino de la Comunidad Europea y de distintos países del mundo? Bueno, mira, en primer lugar, Venezuela siempre ha demostrado ser el país que ha superado las dificultades. Eso ha ocurrido en nuestra historia, desde nuestros aborígenes incluso, desde nuestros héroes de la independencia que echaron de aquí a un imperio, el imperio español. Hemos resistido incluso dictaduras del siglo XX, pseudodemocracia, y ahora, con la llegada de la Revolución Bolivariana, los intereses imperiales, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, para hacerse de nuestra riqueza, para hacerse de nuestro futuro, para quitarle el poder al pueblo, sigue intentando por múltiples vías, bueno, querer arrodillar a nuestro país. Sin embargo, Venezuela ha demostrado dignidad, y es la dignidad del pueblo venezolano, una dignidad que se eleva, que se crece frente a cada una de esas dificultades. Y por eso hoy, de manera unánime, en la Asamblea Nacional Constituyente hemos aprobado el rechazo a estas nuevas pretensiones, que son, bueno, la continuación de aquel decreto del presidente Obama contra nuestro país y que lamentablemente algunos sectores que dirigen a la oposición venezolana han estado en búsqueda justamente de esas sanciones contra nuestro país. Pero la inmensa mayoría del pueblo venezolano es un pueblo consciente, es un pueblo que trabaja y es un pueblo amoroso, que ama su país, que ama su patria y por eso rechaza, no solamente la Asamblea Nacional Constituyente, sino el pueblo venezolano rechaza estos intentos de, bueno, querer imponernos. Nosotros somos un país libre, somos un país independiente, somos un país soberano y no vamos a permitir por ninguna de las vías que se nos impongan a nosotros ningún tipo de acciones como esta. Mervin, ¿no se pudiera interpretar que de alguna forma las sanciones son la excusa perfecta para el gobierno para de alguna forma tratar de buscar responsables externos a la crisis económica, política y social que vive el país y no abocarse a dar respuestas contundentes en materia económica, por ejemplo? Mira, bueno, tenemos que estar claros quiénes son los que atacan al pueblo y quiénes son los que defendemos al pueblo. Hay sin duda alguna un ataque contra nuestra nación. Allí vemos esas acciones por parte del gobierno norteamericano que son apoyadas por algunos dirigentes de los sectores de oposición, algunos dirigentes de los sectores de derecha, y continuado con una guerra económica, como lo hemos visto, son responsables de esos ataques contra nuestro país y el pueblo los identifica, el pueblo sabe quiénes son los que están desarrollando la guerra económica, quiénes son los que aumentan los precios, el pueblo sabe quiénes son los que buscan sanciones en el extranjero, el pueblo sabe quiénes son los que no quieren elecciones, pero también el pueblo sabe quiénes son los que protegen
a la ciudadanía, quiénes son los que están trabajando con alternativas como el petro, por ejemplo, una innovación por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, por parte de la revolución bolivariana, para seguir buscando alternativas de superar esos ataques. Es decir, el pueblo sabe quién lo ataca y son justamente los sectores imperiales, los sectores que dirigen a la oposición venezolana, y también sabe quién lo defiende, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es la revolución bolivariana, y por eso hay una unidad de pueblo, una unidad en cuanto a la defensa de nuestra patria. Y aunque esos sectores sigan desarrollando mecanismos para seguir atacando a nuestro país, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro busca alternativas, busca desarrollar fórmulas como la estrategia de la agenda económica bolivariana, el petro, te repito, la criptomoneda, el desarrollo que ya empieza a dar grandes resultados en el mundo y que demuestra la confianza que hay del mundo en nuestro país. Ahí vemos, el presidente Nicolás Maduro decía la gran cantidad de expectativas, pero además que se han traducido en hecho concreto para en la fase de preventa del petro ya tener concreciones en cuanto a adquirir esta criptomoneda, y sin duda alguna nosotros vamos, así como superamos la guarimba y el presidente Nicolás Maduro dijo que le íbamos a superar, vamos a superar esta guerra económica. Una imagen habla más que 1000 palabras. Hoy en una caricatura que aparece en un diario de circulación nacional hay una imagen donde se hacía referencia a los 5 años de la desaparición del presidente Chávez y decía: Chávez, con tu muerte nos dejaste un gran vacío, y aparecían muchos anaqueles vacíos. ¿Se pudiera pensar que la desaparición física del presidente Chávez está relacionada a la crisis económica que existe hoy en el país? ¿Piensas que si existiera hoy el presidente Chávez, la realidad económica, política y social de Venezuela sería otra? Mira, estamos cumpliendo 5 años justamente desde que nuestro comandante Chávez cambió de paisaje, se elevó a la inmortalidad, y el comandante Chávez, consciente de su situación y visionario además de futuro, dejó en primer lugar un plan concreto, un plan, bueno, que está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan de la Patria, pero además nos dejó un líder, al presidente Nicolás Maduro. Frente a su desaparición física, el imperio norteamericano justamente ha hecho de manera concentrada, con mayor fuerza, todo el ataque que le hizo a nuestro comandante Chávez en 14 años, lo ha hecho con nuestro presidente Nicolás Maduro en 5 años para tratar, repito, de hacerse de nuestras riquezas, de someternos. Sin embargo, frente a esa situación, mira, qué respuesta tan digna, qué respuesta tan hermosa ha dado el pueblo venezolano. De no rendirse, al contrario, de crecerse. Sin duda alguna, los ataques en desconocimiento electoral, los ataques con intentos de magnicidio, los ataques con guarimba en 2014, en 2017, más de 120 personas fallecidas, personas quemadas vivas, el ataque con la guerra económica que ataca, bueno, justamente la comida, las medicinas, el acceso a los bienes y productos, no tiene piedad, es un ataque despiadado. Frente a eso, se ha crecido el pueblo venezolano y hemos demostrado, además de manera democrática, podemos ver el 2017, luego de un proceso donde quisieron llevarnos a acciones violentas, terroristas, de enfrentamiento entre los venezolanos, la respuesta del pueblo fue, a través de las elecciones, dirimir las diferencias y decirle al mundo entero y a esos sectores, bueno, que en Venezuela nosotros somos capaces de superar nuestras dificultades, que en Venezuela no necesitamos que nos estén tutoreando desde el imperio norteamericano, que en nuestro país nosotros pedimos que nos dejen a nosotros desarrollar nuestras capacidades al máximo y que cesen esos ataques. Y por eso, bueno, en 3 procesos electorales de la constituyente, regionales y municipales en 2017, hablamos claro, lo vamos a hacer también ahora, el próximo 20 de mayo con las elecciones presidenciales. Lucen un poco complicadas, sobre todo con las distintas interpretaciones que hay en el ámbito internacional. Estas elecciones, ayer el diputado Luis Florido presentaba un documento en el cual el Parlamento le solicitaba a la ONU no avalar la votación del 20 de mayo. ¿Cómo se pudiera interpretar las lecturas que se van a dar a este proceso electoral cuando distintos sectores de la oposición dicen que no se trata de un proceso electoral, sino que llaman a estas elecciones del 20 de mayo un simulacro? Mira, bueno, de verdad que es hasta risible, ¿no? Un poco los sectores que dirigen a la oposición. Y cuando digo los sectores que dirigen es porque hay personas que no comparten el proyecto bolivariano, pero que son conscientes, que aman a su país, que son demócratas. Pero lamentablemente una dirigencia de este sector que ha traicionado incluso al sector que lo sigue, bueno, hace apenas unos 7 meses, 8 meses pedían elecciones presidenciales ya. La Asamblea Nacional Constituyente, en uso de sus atribuciones, hizo la convocatoria en este año 2018, que es año de elecciones presidenciales para que se desarrollen, y ahora no quieren participar. Eso es sencillo y tiene una razón. Ante la derrota política, ante la derrota en las calles y ante la derrota electoral de los sectores de la derecha, no quieren medirse ahora en un proceso nacional presidencial, porque ellos conocen los números.
saben las encuestas, saben las mediciones. Las mediciones son más allá de encuestas privadas, son las elecciones que acaban de ocurrir. En las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, más de 8.300.000 venezolanos fuimos a votar por encima de barricadas, de guarimba, de disparos. En las elecciones regionales, 19 gobernaciones ha obtenido la revolución, 308 alcaldías de 335 en las elecciones de diciembre. Y ahora vamos a ganar la presidencia de la República, porque el pueblo venezolano sabe que aunque hay una situación de dificultad, esas dificultades son inducidas, son desarrolladas por los sectores que dirigen la oposición, pero además sabe que existe un protector, que existe un padre que se ha convertido, nuestro presidente Nicolás Maduro, del pueblo venezolano en cuidarlo. ¿Cómo? Bueno, ha creado fórmulas como el carnet de la patria. ¿El carnet de la patria para qué? Bueno, para que cada día tengamos mayor organización, para que podamos llevarle mayores y efectivas políticas públicas a las mujeres embarazadas, a las personas con alguna discapacidad, a las madres de familia a través de Hogares de la Patria, a la juventud, a las mujeres ahorita. Viene el próximo par de días el Día Internacional de la Mujer. Y por eso es que el pueblo sabe y se expresa a través de las elecciones, y eso lo sabe la oposición. Y por eso recurre a otros mecanismos. Nosotros preguntaríamos, si no son elecciones, si no es diálogo, ¿qué es lo que quiere la oposición? ¿Un golpe de Estado nuevamente? ¿Guarimba? ¿Eso es lo que quiere el pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano quiere elecciones para expresarse y para decidir qué futuro quiere en nuestro país. Ahora que hace referencia al carnet de la patria, ¿no se pudiera pensar que se están politizando los subsidios y las ayudas que se están dando a los sectores más desposeídos a través de una plataforma política? Al contrario, el carnet de la patria, que ha permitido que más de 16.500.000 personas estén registradas, ha podido llegarle a cada rincón a todos los venezolanos sin ningún tipo de exclusión. Al contrario, con los mayores niveles de inclusión, para que todos los sectores, por ejemplo, las madres embarazadas, las parturientas, el plan de parto humanizado, 500.000 son los registros anuales que existen en nuestro país. Ahí va la cobertura a todos. Ahí no importa si es de un sector político, de otro sector, o si es de un partido o de otro partido. Las personas con discapacidad. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es uno de los reflejos de la inclusión, donde todos los sectores indígenas, trabajadores, campesinos, comunidades organizadas, la juventud, las personas con alguna discapacidad, pueden tener en revolución el acceso a las políticas públicas y el carnet de la patria a través de este código QR, donde usted puede descargar en su teléfono, indistintamente si usted está en un partido político o en otro, y usted mismo se puede escanear, puede acceder a estas medidas de protección. ¿Por qué creadas? Bueno, como un elemento para combatir esa guerra económica, esa guerra contra el pueblo, y el pueblo lo sabe. Es lo importante, Andrina, el pueblo sabe que cuenta con el presidente Nicolás Maduro. El pueblo sabe que el presidente Nicolás Maduro es un ser humano noble, es un ser humano que se pone del lado del pueblo, se parece a nosotros, es de nosotros, viene de las comunidades, viene de la lucha popular, y no es una persona que le ha dado la espalda a su pueblo, como ha ocurrido, por ejemplo, en algunos presidentes de la región que han apoyado justamente esos sectores de derecha. Veamos qué está pasando en Argentina, veamos el dictador que existe en Brasil, veamos cuáles han sido las políticas que han desarrollado contra el pueblo de esos países. Sin embargo, aquí está Nicolás Maduro para estar del lado del pueblo. Ahora que hace referencia a los distintos países de la región, también hay informes que hablan sobre el fenómeno migratorio de jóvenes venezolanos, particularmente jóvenes que están buscando nuevas oportunidades en nuevas latitudes. Y se refleja que en los últimos 18 años hay más de 3 millones de venezolanos, según esta cifra, que no es una cifra oficial, de venezolanos que se han ido de nuestras fronteras. ¿Cómo calibras hoy la situación de los jóvenes en Venezuela? ¿Y qué políticas se pueden implementar para que Venezuela sea una tierra de oportunidades para todos los venezolanos por igual? Mira, Venezuela siempre ha tenido un nivel de migración. Ha sido un país que ha tenido movilidad durante la historia. Así están los registros, ¿sí? Lo podemos verificar. Nosotros podemos revisar incluso allí. El gobierno bolivariano ha generado esta política para que los jóvenes puedan migrar, para que vayan a estudiar a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Claro, pero la estrategia, por ejemplo, de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho no es que los jóvenes estudien y se vayan, es que estudien, se formen vuelvan, por supuesto, y van a estar 5 años por fuera y regresan para acá. Hay movilidad por parte no solo de la juventud, de diferentes sectores de nuestra población. Venezuela además ha sido receptora también durante la historia de diferentes sectores, no solo de nuestra región, de Europa. En fin, existe un fenómeno allí que está presente. Ahora bien, existe también una gran campaña para incidir sobre nuestros sectores de juventud, una gran campaña que tiene que ver con elementos mediáticos, con elementos que atacan a nuestro país. Hay personas que tienen la posibilidad, y Venezuela siempre lo ha abierto, para que la persona pueda decidir. Sin embargo, frente a esas situaciones, justamente en Revolución Bolivariana hemos venido creando mayores condiciones para nuestra juventud. Por ejemplo, nuestra juventud venezolana hoy es protagonista
para que pueda desarrollar procesos organizativos en nuestro país, pero además con políticas de salud, con políticas de educación. Somos un país que tiene la posibilidad de decir en el mundo entero, como pocos países en el mundo, que más de 1/3 de nuestra población está en aulas de clase, es decir, más de 10 millones de venezolanos. Pero no solo eso, sino que además de contar con una educación pública, gratuita y de calidad, tenemos acceso a herramientas tecnológicas. No todos los países en el mundo pueden decir que a los niños de pequeños se les da una computadora portátil totalmente gratuita para que tenga acceso a la tecnología o una tableta o un teléfono inteligente. Pero además de eso, tenemos nosotros oportunidades de trabajo para nuestra juventud. El presidente acaba de crear el Plan Chamba Juvenil, más de 800.000 jóvenes. Pero además de eso, Endrina, yo te puedo decir que a través de la política de vivienda para el joven que está planificando su familia o quien ya tiene su núcleo de hogar, más de 1 millón de viviendas ha hecho el presidente Nicolás Maduro que en la nueva fase de la Gran Misión Vivienda de Venezuela vaya para la juventud venezolana. El presidente en pocos días va a entregar la vivienda número 2 millones y ahí podemos ver los registros y por eso es que te digo, con números oficiales, cómo la juventud tiene oportunidades en nuestro país. Que hay dificultades, sí las hay. ¿Tienen alguna cifra de los profesores que se han ido no solamente de las escuelas, sino de las universidades y que esto pudiera tener una consecuencia en materia de formación académica para los venezolanos? Bueno, te puedo decir, son cifras justamente que en Revolución Bolivariana, de 30 universidades que encontró la revolución, hemos creado más de 35 y son más de 65 universidades en nuestro país en este momento que se están desarrollando, que son más de 2.800.000 jóvenes universitarios y que, como te digo, esos procesos de movilidad que puedan existir en nuestros países, bueno, los atendemos y nosotros estamos generando cada día mayores condiciones con salud, con educación, con trabajo, con vivienda, con deporte. Veamos a Yulimar Rojas, allí, una gloria deportiva venezolana, de verdad que nos llena de orgullo. Esa es nuestra juventud venezolana, la que también va a otras fronteras justamente a dejarnos bien en alto. Yulimar Rojas, que ha sido formada justamente en unidades de talentos deportivos, jóvenes que han sido académicamente preparados y que los enviamos también para que estudien. Y todo el que quiera en nuestro país desarrollar sus condiciones las tiene. ¿Existen dificultades? Sí. Y las vamos a seguir superando, así como superamos la guarimba, vamos a superar la guerra económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mervin Maldonado, constituyente, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense. Continuamos. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, destacó la importancia de ejercer el derecho a elegir en comicios libres y transparentes. Manuel Covela nos tiene los detalles. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias, buenas tardes. La rectora Cecilia García Arocha hizo esa consideración durante el discurso de apertura que ofreció en un acto que reúne a diversos sectores de la sociedad civil en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. La autoridad universitaria también hizo un llamado a la unión de todos en favor de Venezuela. A continuación, parte de lo que dijo Cecilia García Arocha. Es nuestro deber defender los conceptos de democracia, liderazgo y ciudadanía, porque a partir de ello podemos reclamar el derecho que tenemos a elegir, tal como se expresa en nuestra Constitución Nacional. La acción de votar nos convierte en una democracia, sí es cierto, pero nos encontramos en una instancia como país en la que queremos tener la posibilidad, el derecho de elegir entre los mejores, y eso pasa por la convocatoria de un proceso libre, transparente y justo. Bien, en este acto han intervenido representantes sindicales y gremiales de sectores como la salud, petróleo y empresarios. Es la información que tenemos hasta el momento para ofrecerles. Siguen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Brasil. El Superior Tribunal de Justicia examinará este martes un pedido de habeas corpus presentado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar su eventual arresto ante su condena de 12 años de prisión por corrupción. Sin embargo, la Fiscalía reiteró su pedido de cárcel para el exmandatario una vez analizado el recurso. Lula da Silva fue condenado por presuntamente haber recibido unos $700.000 en sobornos de parte de la constructora OAS. En India, 25 personas murieron y 19 resultaron heridas este martes cuando el autobús en el que se desplazaban para asistir a una boda cayó por un puente en Gujarat, al oeste del país. La situación se registró luego de que el conductor del vehículo, en el que habían unos 60 pasajeros, perdiera el control al tratar de adelantar a otro. Según autoridades, el número de heridos podría aumentar.
En Siria, 19 personas murieron este martes y decenas resultaron heridas por bombardeos de la aviación rusa y siria contra distintas partes de Guta Oriental. Ayer, 80 personas perdieron la vida por otro ataque que coincidieron con la entrada de un convoy humanitario que debió salir antes de tiempo. Desde el 18 de febrero, 800 personas han muerto en esa región. Corea del Norte y su vecino del sur acordaron celebrar en abril su primera cumbre de líderes en una década tras un viaje de 2 días de una delegación de Seúl que fue recibida por el líder norcoreano Kim Jong-un. Por otra parte, Pyongyang expresó su voluntad de dialogar con Estados Unidos, comprometiéndose a suspender sus pruebas nucleares y de misiles en caso de iniciar los contactos. En España, el candidato a la presidencia de Cataluña, Jordi Sánchez, en prisión por su implicación en el proceso independentista, pidió al Tribunal Supremo de Justicia libertad provisional para asistir al debate de su investidura. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, fijó el pleno para este 12 de marzo. Hacemos una breve pausa. En breve, polémica. La mejor actriz del año fue víctima de robo. Los detalles con Karielis Cuadros. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los premios Platino 2018 y es que Venezuela está prenominada con 2 producciones. Los premios dieron a conocer las 20 candidaturas en cada una de las categorías de la 5ª edición de los premios Platino Cine Iberoamericano, en un acto celebrado en Ciudad de México. Las producciones Bárbara de John Petricelli y El Amparo de Robert Calzadilla entraron en la preselección final. Petricelli se encuentra nominado en las categorías de Cine y Educación en Valores y Mejor Dirección de Fotografía. Por su parte, El Amparo aspira a estar entre las finalistas en los apartados de Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, Mejor Guión, Música Original, Mejor Interpretación Masculina para Giovanni García, Mejor Interpretación Femenina para Samantha Castillo, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Montaje y Mejor Dirección de Fotografía. En los próximos días se anunciarán las candidaturas finales para la gala que tendrá lugar en la Riviera Maya y estará conducida por el ganador del Premio Platino en el 2014, Eugenio Derbez. Seguimos con Frances McDormand y el episodio lamentable que vivió tras recibir el Oscar. Luego que la actriz recibió su premio como mejor actriz por su participación en la película 3 anuncios en las afueras, un hombre le robó la estatuilla. Las autoridades de la policía arrestaron al sujeto y ahora presenta cargos por robo agravado. Revelaron que él sustrajo el premio de abajo de la mesa donde estaba sentada McDormand. Según explicó una periodista de The New York Times, la actriz se encontraba charlando cuando en un descuido la persona en cuestión tomó el Oscar y huyó. Minutos después se pudo conocer que Frances se había reencontrado con su preciado reconocimiento. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.